Padre nuestro, queremos encomendar a ti este tiempo, queremos encomendar a ti este estudio y realmente queremos ser enseñados por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comienzo a compartirles la presentación. Ahí estamos. Siempre vamos a arrancar acá, en este listadito, en el que vemos el orden que en este estudio, por lo menos, vamos a seguir de los profetas. Espérame un segundo, un detalle más, ahí está. Ya hemos visto el profeta Abdías, hemos podido reflexionar un poco también acerca de lo que sería la parte práctica del estudio, también vimos Joel, la semana pasada Jonás, y hoy el Señor nos permite, a menos que venga en medio de la clase, nos permite profundizar en el profeta Amós. Como anticipaba hace un ratito en esta charla previa que tenemos, Amós no vamos a poder verlo completo hoy. Si queremos aprovecharlo en su totalidad, lo ideal sería que lo dividamos en dos partes. Gran parte de los capítulos, que en total son 9, los vamos a ver hoy, pero vamos a dejar una parte para la semana que viene. Así que sin mucho más, vamos a empezar con el estudio del profeta Amós, que a diferencia de todos los que venimos estudiando de estos últimos 3, acá sí podemos ser muy certeros respecto a la fecha. ¿Por qué? Para los que se han tomado el tiempo de leer la profecía de Amós, Amós se encarga de decir cuándo, cómo, dónde, absolutamente todo. O sea, si un profeta nos permite ser dogmáticos respecto al tiempo, ese es Amós. Amós comienza en el capítulo 1, verso 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de... ya está, tenemos la fecha. Ya por lo menos, quizás no podemos ser tan puntuales y específicos respecto a las fechas, porque las fechas de los reyes no podemos establecerlas con el 100% de seguridad, dado que estamos hablando de 2.700 años de historia hacia atrás, pero sí podemos saber el tiempo, el contexto que circundaba al profeta. Entonces tenemos que en días de Usías, rey de Judá, Usías uno de los que comenzaron bien su ministerio como rey, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, el que nosotros lo vimos como Jeroboam II, Jeroboam II, rey de Judá en Israel. 2 años antes, acá hay otra referencia que nos ayuda a identificar el tiempo, 2 años antes del terremoto, y continúa el verso 2 con dijo Jehová. Bueno, hasta ahí con lo que sería esta presentación del profeta. Ahora sí vamos a hacer una breve introducción del profeta Amós. Lo primero que vamos a ver es el tema del nombre. Bien, el nombre Amós significa carga. Sí, ese es el significado del nombre. Los nombres orientales generalmente tienen una razón de ser, no es que se pone el nombre porque sí o como nosotros, que ponemos el nombre porque me gusta, porque no me gusta, porque el tío, el padre, el abuelo se llama así. Yo me llamo Alfredo porque mi papá se llama Alfredo, y mi papá se llama Alfredo porque aparentemente a mi abuelo Carlos le gustaba Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. Para los que saben de fútbol sabrán quién es. Fíjense cómo llega mi nombre, pero no por el significado de Alfredo o por la profundidad del significado de Alfredo. Yo soy Alfredo Jeremías por eso. Mi mamá me puso Jeremías porque le gustaba el nombre, no por lo que significa el nombre de Jeremías. Y nosotros tenemos esa forma de elegir. Quizás alguno que otro sí dice, bueno, elijo este nombre por el significado y demás, pero en líneas generales no lo hacemos así. En otro tiempo, los orientales principalmente sí tenían prestaban mucha atención a esto. Ahora, este significado, carga, bueno, podemos suponer de que, o entender que hay dos posibilidades respecto a este nombre. Uno podría ser una referencia a un embarazo o un parto difícil, o puede ser una especie de anuncio profético de la carga que este profeta constante, o que este hombre constantemente sintió en su ministerio por el pecado de Judá y de Israel, que vamos a ver cómo es donde más se desarrolla la profecía y donde más encontramos extensión. Así que bueno, hasta ahí con el nombre. Significa carga. Podemos entender que es alguna de estas dos posibilidades el hecho de que le hayan puesto ese nombre.
La procedencia del profeta, bueno, recién lo leímos. ¿Procedía de dónde? De Tecoa. Tecoa, ¿qué era? Era un pequeño pueblo que estaba a 8 kilómetros de Belén de Judá. Belén quizá nosotros ya lo tenemos un poquito más identificado por el Señor Jesucristo. Bueno, a 8 kilómetros estaba este pueblito llamado Tecoa y él venía de ese lugar. ¿Cuál era la profesión anterior de este hombre, de este personaje bíblico, Amós? Bueno, Amós, antes de ser Amós el profeta, Amós era un pastor y recogedor de higos silvestres. Si van al capítulo 1, verso 1, él se presenta como pastor de Tecoa, y en el capítulo 7, versos 14 y también versos 15, encontramos de que él era un recogedor de higos. O sea que era una profesión totalmente ajena a lo que se refiere el ministerio puntual de mensaje y de revelación divina. O sea que él no había estudiado en las escuelas de profeta que había en ese momento, que las había, sino que él había sido llamado por Dios más a un ministerio, podríamos decir, desde la perspectiva laica. Él no era un profeta ordenado, él era una persona laica encomendada a ese ministerio, a una especie de evangelista laico, con una preparación totalmente autodidacta, lejos de las escuelas. Bien, el alcance ministerial, ¿hasta dónde llega su ministerio? ¿Dónde se extendía el trabajo que tenía que llevar él? Bueno, él fue llamado a ser profeta para toda la casa de Jacob, la casa de Jacob entendida como Israel, nación completa, reino del norte y reino del sur. Es por eso que aunque él es uno de los del sur, él le habla mucho al reino del norte, así como al reino del sur. Pero sobre todo su mensaje, recordemos, y lo vamos a ver, se centra en el reino del norte, o cuyo pecado era realmente grande en ese tiempo, ¿sí? En un tiempo quizá de apogeo, nos estamos adelantando un poco, pero había mucha perversión espiritual. Bueno, aquí en lo que es, en toda esa extensión de su ministerio, él lleva a cabo una campaña de avivamiento y habló fuertemente contra el pecado y la separación y la santificación. Él llamó al pueblo a volverse a Dios. El tiempo ministerial, bueno, ya sabemos, de acuerdo a lo que él mismo anuncia o predica, de que él ministró durante los reinados de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, rey de Israel, comenzando a ministrar 2 años antes de un gran terremoto. Encima, eh, una cosa es cuando vos decís un terremoto a cuando vos te referís a el terremoto. Se los voy a poner de otra forma. Si yo mando a un conocido que llega a mi casa y le digo, antes de llegarte necesito que vayas a una farmacia a conseguirme tal medicamento. Este conocido va a entender de que en la localidad hay muchas farmacias y entre todas esas él puede elegir cualquiera para encontrar lo que yo le pido. Ahora, si yo le digo, necesito que vayas a la farmacia, él va a entender de que en la localidad o hay una sola farmacia o hay una farmacia de semejante envergadura que es identificada por encima de las otras, haciendo que él tenga que ir a la farmacia. Bueno, cuando el profeta habla del terremoto, lo presenta no como un terremoto, uno de los tantos sismos que pueden haber en la Tierra, un movimiento sísmico, lo presenta como el terremoto. Eso hace más sencillo identificar el evento. Encima fue un evento de semejante magnitud que no quedó solamente en tiempos del profeta, sino que el profeta Zacarías, 250 años después, uno de los profetas del retorno, se refiere a él en el capítulo 14, verso 5 de su libro. Zacarías 14, 5 habla de este profeta, de este terremoto. Y si vamos a lo que es el registro secular, Josefo, el historiador judío, se refiere a este tiempo, a este evento, el evento del terremoto, justamente coincidiendo con el tiempo en el cual Dios castigó a Usías con lepra por su pecado. Si recordamos los personajes relevantes del periodo, las clases anteriores, Usías fue castigado con lepra por meterse en donde no debía, por oficiar como sacerdote, por meterse en las labores sacerdotales cuando a él no le correspondía. Dijimos que eso mismo lo había hecho ¿quién?
lo había hecho en otro tiempo Saúl, y eso generó que él perdiera el favor divino y el lugar que él ocupaba como rey. Así que bueno, tenemos acá las distintas referencias acerca del tiempo ministerial. Y por último, el contexto sociocultural. ¿Cuál fue el contexto? Bueno, en el tiempo del ministerio de Amós, Israel había llegado al cenit de su prosperidad, tanto material como, podríamos decir, política. Israel, el reino del norte, se nos suma, ahí estamos, el reino del norte estaba muy bien. Incluso algo hablamos de esto la semana pasada, porque cuando hablamos del profeta Jonás, vimos de que una referencia cruzada que existía en la escritura estaba en Segunda Reyes, capítulo 14, verso 25, cuando Jeroboam II, el Jeroboam hijo de Joás, empieza a conquistar tierras y a avanzar en esta conquista, tal como lo había profetizado Jonás, el Jonás que estuvimos estudiando la semana pasada. O sea que estaba predicando en un tiempo en el que el pueblo estaba pasándola bien, financieramente, económicamente. No era un tiempo de escasez, no era un tiempo de pérdida, pero junto con la prosperidad nacional también llegó la perversión religiosa. Entonces, el bosquejo general del libro lo vamos a dividir en dos partes al libro. Después, cada parte tiene su subdivisión. No es que con esto ya saben la división del libro de Amós, pero si ustedes tuviesen que separarlo en dos partes, o como vamos a hacer ahora para poder estudiarlo, vamos a ver primero la denuncia de las 8 naciones, Dios mediante hoy en esta clase, y la semana que viene vamos a ver o vamos a estudiar acerca de las visiones de Amós. Entonces, empezando con la denuncia a las 8 naciones, comenzamos a identificar cuáles son estas naciones que van a ser denunciadas por su pecado. Si ustedes se fijan, el comienzo de la denuncia es similar en todas. Él va a empezar el profeta por 3 pecados y por un cuarto. Es como diciendo, no les bastó con lo que hicieron, sino que encima sumaron más. Ya estaban condenados con lo que habían hecho y siguieron avanzando a pesar de los avisos. Esta nación, ¿qué había hecho? Siria, cuya capital es Damasco, había acosado frecuentemente a Israel, sobre todo durante los reinados de 2 reyes sirios, Ben-Hadad I y Hazael. Eso lo pueden encontrar en Primera Reyes 20, en Segunda Reyes 6 y en Segunda Reyes 10:32. ¿Cuál fue la respuesta divina a este accionar de los sirios? Bueno, Dios haría primero que ardiera el palacio real de la capital. Luego también haría que cayeran sus fortalezas militares. Y por último, ahí tenemos uno más que se nos suma, y por último iba a hacer que muchos sirios murieran y otros fueran llevados de vuelta a Kir. Kir era una ciudad, una tierra donde ellos vivieron como esclavos. Kir es una ciudad localizada en la zona de la Mesopotamia, allí en tierra cercana a Israel. Entonces, la primera denuncia, la primera nación que recibe esta denuncia de parte de Dios con el mensajero Amós como intermediario, es Siria, que había acosado frecuentemente a Israel y que recibe esta respuesta de parte de Dios. Luego tenemos la tierra o la nación filistea, cuya capital podemos identificarla como Gaza. Las 4 ciudades principales de Filistea serían Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón. Para los que les gusta leer la Biblia, son nombres que suelen aparecer frecuentemente en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no los podemos a veces identificar o con alguna nación en particular. Bueno, cada vez que se hable de Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón, sepan que se refiere a tierra filistea. Ellos serían juzgados porque habían prendido y vendido a algunos hebreos como esclavos. Segunda Crónicas 21, versos 16 y 17, y también en Joel, capítulo 3, versos 4 al 8. Ya estudiamos el profeta Joel y vimos las cosas que habían hecho los filisteos y la denuncia de Dios en contra de los filisteos. Fíjense acá algo importante, estos filisteos habían prendido y vendido como esclavos a ciertos hebreos, a algunos hebreos, a Edom. Estudiamos sobre Edom cuando vimos a Abdías, estudiamos mucho sobre este pueblo. Fenicia.
Esta es la siguiente denuncia, la siguiente, podríamos decir, nación que recibe el anuncio del castigo divino. La capital de Fenicia, Tiro. Hablamos mucho de Tiro en la Biblia, leemos mucho de Tiro en la Biblia. Es más, los que les gusta profundizar y estudiar saben de que en la profecía de Ezequiel, cuando se está denunciando acerca del rey de Tiro, luego encontramos ahí una porción en la que vemos y percibimos una denuncia acerca del pecado de Satanás, cuando se le estaba hablando al rey de Tiro. Bueno, Tiro es la capital de los fenicios. ¿Qué habían hecho? Habían quebrantado un pacto de hermandad que tenían con Israel. ¿Cuál era este pacto de hermandad? Bueno, se refiere a un acuerdo que David y Salomón habían firmado con Tiro. ¿Sí? Era un acuerdo que, podríamos decir, hablaba un poco de paz, de armonía entre las dos naciones, pero bueno, en tiempos posteriores los fenicios fallaron a ese pacto. Luego Tiro, ¿qué había hecho? Había atacado las ciudades de Israel, había vendido a sus ciudadanos como esclavos. Lo que habían hecho realmente era totalmente ajeno al pacto que habían establecido con Israel. Y nuevamente entra acá en escena Edom. Yo creo que mientras más leemos, más entendemos por qué la denuncia en contra de Edom que está en la profecía de Abdías. ¿Qué hizo Dios? Dios haría que los palacios y las fortalezas de Tiro fueran destruidas por fuego. Realmente es terrible lo que termina sucediendo con los fenicios. Y acá llegamos a Edom. Acá yo puse dos capitales, porque son dos de las ciudades, podremos decir, más relevantes de Edom. Quizá Temán es más identificado como la capital, pero Bosra no se queda atrás en relevancia. Cuando llegamos a la denuncia en contra de Edom, encontramos de que Temán, primero que está ubicada al sureste de Petra. Petra era que al día de hoy la pueden identificar a Petra, pongan en internet Petra, es una ciudad maravillosa, está hecha en la piedra, está hecha en la roca, es justamente lo que había hecho que Edom se sintiese seguro, apoyado en sus propias fuerzas y en su propio alcance, en lo que ellos habían conseguido. Cuando estudiamos la profecía de Abdías, una de las cosas que dijimos era que ellos se sentían seguros en la peña, se sentían seguros en la piedra allá arriba. Bueno, Petra era esta ciudad que hacía que ellos se sintieran orgullosos y seguros. Temán se encuentra al sureste de Petra, Bosra se encuentra en la parte centro-norte de Edom, de todo lo que sería la tierra correspondiente a Edom. Aunque los israelitas y edomitas estaban relacionados por un parentesco familiar, y esto nos remonta en el tiempo a la historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, estos dos hermanos gemelos que desde el vientre de la madre ya estaban en batalla. Génesis capítulo 25, verso 30, es uno de los versículos que pueden leer, incluso todo el capítulo 25 para conocer la historia. ¿Qué pasó? Israel, a pesar de ser nación hermana de Edom, había sufrido mucho a mano de esta nación. Bueno, las fortalezas militares de Edom serían destruidas. Y si quieren una ampliación del castigo para Edom, lean nuevamente o vean la clase de la profecía de Abdías. Luego tenemos Amón, los famosos amonitas, cuya capital es Rabá. Ya estamos al capítulo 1, versos 13 al 15 más o menos, es la parte del libro en donde nos encontramos en este momento. Los amonitas, descendientes de la hija menor de Lot, fíjense este pequeño detalle. Génesis capítulo 19, verso 38. Ahí tenemos una historia triste porque encontramos un varón de Dios siendo encontrado en una escena totalmente ajena a la voluntad de Dios. Se emborrachó y no vamos a culpar a las hijas de emborracharlo. Él agarró la bebida, él tomó la bebida, él se excedió con la bebida, él se emborrachó. Y borracho termina llegándose a sus dos hijas. De esta unión con sus hijas surgen dos naciones que las vamos a ver ahora. Una de ellas es Amón y la otra de ellas es Moab, que lo vamos a ver a continuación. Los amonitas habían cometido crímenes horribles, y si ustedes tuvieron tiempo de leer la profecía de Amós, las cosas son terribles. Habían abierto a espada los vientres de las mujeres embarazadas, las mujeres encintas. Habían hecho
cosas terribles. Cuando los amonitas estaban expandiéndose en una campaña de expansión en Galaad, ellos habían atacado con crueldad a hombres, mujeres, niños y a las embarazadas. Dios iba a destruir sus ciudades y sometería a esclavitud a su gente. Realmente es terrible lo que hicieron y terrible el castigo. Y todo se remonta a una persona que no supo actuar con limitación, que no supo actuar con límites. Fíjense, si quieren sacar algo práctico de esto, estamos en la profecía de Amós, en la denuncia en contra de una nación llamada Amón, amonitas, constantemente atacando al pueblo de Israel, haciendo cosas atroces y terribles. Y todo empezó por un borracho incestuoso. Sé que suena feo, pero esa es la realidad. Todo empezó por alguien que no supo poner un límite a la bebida, por alguien que no supo poner un límite a sus hijas, por alguien que no supo guardar la santidad. Eso tuvo repercusiones terribles, cuando en su tiempo posiblemente Lot no lo sufrió, o no sufrió lo suficiente, lo que debería haber padecido por el pecado que cometió. Pero muchas generaciones adelante tenemos gente padeciendo cosas terribles por un origen totalmente alejado a la voluntad de Dios. Llega entonces Moab. Moab, cuya capital es Keriot. Moab es descendiente de la hija mayor de Lot. Recién dijimos Génesis 19:38, la hija menor. Ahora Génesis 19:37, un versículo antes, tenemos la hija mayor. Se llega Lot a su hija mayor y de ella surge Moab y luego toda la nación descendiente de ella. Entre otros crímenes que habían hecho, este pueblo había profanado las tumbas de los reyes de Edom. Ellos habían manifestado no tener ningún tipo de respeto por los muertos. Segunda Reyes, capítulo 3, versos 26 y versos 27. Los moabitas iban a ser derrotados en la guerra y serían prendidos fuegos sus palacios. Fíjense que las denuncias avanzan y avanzan. Ya estamos en el capítulo 2, versos 1 al 3. Sigue la denuncia. Y acá llegamos a la denuncia en contra de Judá, cuya capital es Jerusalén. Ya hay una denuncia para el reino del sur. Se reserva Israel para el final, para la última nación individual que recibe este anuncio de castigo, porque es la más extensa, pero Judá no queda exenta. Judá, en el capítulo 2, versos 4 y 5 de Amós, recibe una denuncia de pecado. Había rechazado la palabra de Dios y había desobedecido al Dios de la palabra. Judá había sido privilegiada por todos lados, de todas formas. Había recibido suficiente mensaje y suficiente advertencia acerca de lo que estaba mal y de lo que estaba bien. Había recibido suficiente revelación divina para conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Rechazaron el mensaje y desobedecieron al Dios que había enviado ese mensaje. Habían endurecido sus corazones, tal como lo habían hecho sus padres. Fíjense qué gran error lo que los padres le heredaron a sus hijos. En lugar de heredarle humildad, en lugar de heredarle instrucción santa y sabia, ellos se habían encargado de transmitirle la dureza de sus corazones. Y acá luego finalmente llegamos en esta denuncia a naciones en particular, a Israel, el reino del norte, cuya capital ya identificamos hace tiempo cuando estuvimos el reino dividido como Samaria. ¿Qué había hecho Israel? Bueno, había pervertido la justicia aceptando sobornos. Cuando estábamos estudiando esto con mi señora nos reíamos, ya desde esa época había sobornos, no es algo actual, no es algo contemporáneo. La justicia se veía pervertida aceptando sobornos. Habían vendido a los pobres como esclavos. Los habían cambiado por un par de zapatos. Llegaron a tal punto que no valoraban la vida, no valoraban a las personas. Cambiar un bien tan efímero como un calzado, algo que se gasta al instante, por una persona. Realmente es terrible el pecado de Israel al punto que había llegado, porque no es solamente el acto de la transacción, sino el simple hecho de tener en tu corazón ese sentir hacia otro ser humano, de verlo como un medio para conseguir algo tan simple y tan vano como un calzado. Padres e hijos habían
cometido el pecado de inmoralidad. Si ustedes leen la porción dedicada a Israel, van a leer de que los padres y los hijos se llegaban a la misma mujer, se llegaban a la misma prostituta, o sea, compartían mujeres, padres e hijos, pecado de fornicación del padre, pecado de fornicación del hijo, alentado entre ellos, compartiendo una mujer, muy, muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Holgazaneaban en las fiestas religiosas con ropas tomadas de sus deudores. No tenían respeto por el tiempo de culto, ni por el lugar de culto, ni por el Dios al cual le rendían culto. Se habían ofrecido, esta parte es terrible, porque habían ofrecido sacrificio de vino en el templo con dinero que habían robado. O sea, le ofrendaban a Dios con plata que no les pertenecía. Robaban plata, y de eso que robaban, ofrendaban. Es terrible lo que hacían estas personas. Y acá entendemos mucho de la denuncia y del enojo de parte de Dios para con el reino del norte, y por qué muchas de las cosas se terminaban dando de la manera en la que se dieron. Se mostraban completamente desagradecidos por las bendiciones de Dios recibidas en el pasado. Ellos habían sido muy bendecidos. Aún aunque hubo muchas veces reyes que no hacían lo correcto, Dios los bendecía y los salvaba. Y en tiempo de Jeroboam II, estamos hablando de un tiempo en el cual había mucha bendición y mucha prosperidad. Entonces es importante que sepamos identificar estas cosas y ver cómo Dios no se goza y no puede aprobar, no puede bendecir, cuando ve que en medio de la prosperidad las personas ni siquiera agradecen de lo que tienen. Perdón. Pasé y todavía no había que pasar. A causa de todo esto que dice Dios, Dios hará que cruja la tierra como cruje una carreta cargada de trigo. Usa una figura muy, muy, muy especial. Usa una figura que era visible en ese tiempo y muy identificable. Así como ellos escuchaban la carreta cargada de trigo, en su andar poco silencioso, muy distinto a los autos que buscamos tener hoy, con silencio, con un motor tranquilo y demás. No, así como cruje esa carreta, crujiría la tierra en donde ellos estaban. Los más valientes guerreros terminarían temblando en la batalla. Dice que iban a huir desnudos, dice el texto bíblico en esta porción, en la profecía de Amós. Y luego tenemos una denuncia ya a toda la casa de Jacob. Y esto es importante porque yo algo que les dije cuando estábamos estudiando los personajes del reino dividido, es que para Dios, Israel, todo era uno. Eso no significa de que Dios no era consciente de que el reino se había dividido. ¿Sí? Dios conoce todas las cosas y es consciente de esta realidad. Pero Dios había escogido a la nación de Israel todas las tribus. Entonces hay una denuncia para ellos como aquella nación escogida en la antigüedad, aquel pueblo descendiente de Abraham, toda la casa de Jacob, Israel y Judá. El castigo de Jacob debe ser equivalente a sus privilegios. Y esto es importante. Fíjense, capítulo 3, versos 1 al 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y acá llega un versículo que lo conocemos mucho, Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y luego siguen las preguntas, que son preguntas retóricas, son preguntas que ya tienen respuesta. El castigo de Jacob debe ser equivalente a sus privilegios. Jacob, te escogí. Jacob, me revelé a vos, me mostré a vos, me tuviste en medio tuyo. Tus privilegios fueron como los de ninguna nación en todo el mundo. El castigo va a ser acorde a los privilegios que recibiste. Dios les estaba enviando un aviso final por medio de sus profetas. Dios llama a los enemigos de Jacob para que den testimonio de todas sus iniquidades. Y acá vamos a desplegarnos un poquito o ampliar un poquito esto de que Dios llama a los enemigos de Jacob para que den testimonio de las iniquidades. ¿Cuál es el testimonio de los enemigos de Jacob? Primero, sus mujeres habían sido crueles y exigentes. Eso lo ven en el capítulo 4, versos 1 al 3.
Sus ceremonias religiosas, externas y vacías, habían llegado a ser un insulto para la santidad divina. Capítulo 4, versos 4 y 5, y capítulo 5, versos 21 al 26. Realmente lo que a ellos hacían, en lo que entendían que era un tiempo de culto a Dios, terminó siendo un insulto a Dios. Esto nos puede llevar a reflexionar. No estaremos nosotros creyendo que ofrecemos algo que a Dios es agradable cuando en realidad es un insulto a Él porque no refleja su carácter. Siguiente punto de la denuncia de los enemigos de Jacob, de lo que ellos habían hecho de su iniquidad. Se habían rodeado de un lujo grosero, grotesco. Tenían camas de marfil para dormir, alimentos exquisitos. Esto lean el capítulo 6, verso 4. Claro, estaban en el cenit, estaban en el apogeo, en la parte más alta de la curva de crecimiento económico, social, político. Y en medio de ese crecimiento y en ese lugar de privilegio llegó la opulencia, una opulencia exagerada, y se habían rodeado de un lujo que era totalmente innecesario, sin mirar al necesitado, sin mirar al que le hace falta. Fíjense acá, pensaban más en la música mundana que en su propio Mesías. Este punto es muy interesante, y lo vamos a leer, capítulo 6, verso 5 de la profecía de Amós. Amós, capítulo 6, verso 5. Dice Amós 6:5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Y luego verso 6, beben vinos en tazones y se ungen. Claro, se dedicaban a hacer muy linda música, se dedicaban a ofrecer muy lindos shows, pero no tenían ni idea de a quién entregaban eso. Díganme si esta profecía no es actual. Realmente reflexionemos y pensemos si esta profecía no es actual. Pensar más en la calidad de la música que en el Dios a quien le estás dedicando esa música. Es como para reflexionar, porque el pecado de la casa de Jacob no se aleja de lo que muchas veces hacemos. Espérenme un segundito que tengo el chat. Ya te lo respondo, Muniro. Y Jessy, no hay ningún problema, que se sume quien sea, no hay problema. Estoy leyendo el chat. Amos 5, 10 al 15, ya te lo respondo. Dame un segundito y cerramos esta parte. Habían bebido vino a jarra llena y se habían perfumado con perfumes olorosos, y a la vez se habían olvidado por completo del necesitado. Esto apunta mucho a lo que yo les decía hace un ratito. Estaban distraídos y muy cómodos en lo que habían recibido, y se habían olvidado del necesitado. Hay mucho para reflexionar. Fíjense que todas estas son denuncias en contra de la casa de Jacob, que luego van a traer castigo para la casa de Jacob. Toda la casa de Israel, ¿qué sucede? Sigue la denuncia. El Señor había procurado por todos los medios volverlos al buen camino, pero ellos no habían respondido positivamente. Capítulo 5, versos 4 al 15, y acá está la respuesta a lo que consultabas, Muniro. Fíjense en este punto. 5, 4 al 15. Vamos a ver si de leer algunos versículos, así de paso queda claro. Acá, el 5:8 me gusta, porque lo resalte y buscad al que hace el Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Claro, este último llamado tierno de parte del Señor es una última invitación. La búsqueda de, André dice, lo tiene como doxología ese pasaje. Es una búsqueda del Señor, de que su pueblo comprenda y se vuelva a Él. Es una invitación extendida, pero que termina siendo rechazada. Fíjense el siguiente punto.
Esta última invitación tierna de parte del Señor nos muestra el carácter compasivo de Dios. Es importante leer bien las profecías, es importante leer bien los libros proféticos. Tenemos una mala instrucción acerca del Antiguo Testamento que hace que tengamos una visión totalmente negativa del Dios del Antiguo Testamento, como si fuese alguien totalmente distinto y ajeno al Dios de gracia del Nuevo Testamento. Es nuestro mismo Dios inmutable, que jamás cambia, que siempre va a obrar de la misma forma, que frente a las reacciones y al accionar del hombre, va a reaccionar siempre de la misma forma. Si el hombre peca, hay una reacción de parte del ser divino. Si el hombre se vuelve a Dios, hay una reacción de parte del ser divino. Dios muestra su carácter misericordioso y paciente y les extiende una última invitación. Se muestra cariñoso con el pueblo que él escogió, con aquella nación que tenía todavía tiempo para volverse a él, en quien todavía había un remanente fiel. Iba a encontrarse un remanente fiel. Sin embargo, esta invitación fue rechazada. Y acá entramos en el siguiente punto, la invitación rechazada. Jacob sería consumido como un león devora a una oveja. Habría llanto y gritos de dolor en cada calle y cada plaza. En aquel día serán como el que huye de un león y se topa con un oso, como el que entra en su casa, se apoya en la pared y le muerde una víbora. Digamos, iban a caer en la desesperación y no tenían de dónde escaparse. Y cuando se sentían seguros, iba a llegar hasta por sorpresa el castigo, la condenación. Iban a perecer. Huían del león, se encontraban con un oso. Salían de una y se encontraban con otra. Llegaban al lugar de seguridad, se apoyaban en un espacio y de la nada surgía la serpiente y los picaba. O sea, no tenían posibilidad de salvarse, sea que la amenaza sea visible y clara como el león y el oso, o como la serpiente que silenciosamente se llega. Casi la totalidad de sus soldados, capítulo 5, verso 3, caerían en la guerra. La invitación fue rechazada. Bueno, hasta acá lo que es el análisis de este tiempo tan particular de denuncia. Espérenme un segundo. ¿Qué tenemos acá? Perdón, Jerez. Sí, dime. La pregunta específica era por la sensibilidad social que aparece allí, porque uno viene con profecías, Samaria, etcétera, lugares, pueblos, y de golpe sale con un consejo, perdón la expresión social, no busco otro término, no encuentro otro término, y se tengan en cuenta los pobres, y dice la justicia está hecha para los ricos, los que ponen plata se salvan, los otros no. ¿Qué es lo que le hace pasar de un mensaje profético para aquellos tiempos o aquellos pueblos o lo que fuere, a pasar a hablar de la sensibilidad social? ¿Me entendés? Es justamente denunciar el pecado en el que ellos habían caído, que yo un poco lo resumí en estos puntos. ¿Qué había hecho la nación? En el medio de su crecimiento, ellos se habían rodeado de esta, como yo lo expresaba ahí, de esta riqueza grotesca. Ya llegó un punto en el que no era necesario mostrar tanto. Y se habían olvidado justamente de aquellos que estaban desvalidos, de los más necesitados. O sea, ellos se habían apoyado en las riquezas, su corazón se había vuelto a las riquezas, se habían apoyado en ellos mismos, y todo lo que les interesaba era lo que les beneficiaba a ellos. Y aquellos que tenían riquezas y aquellos que eran ricos, de acuerdo a lo que se entiende por el texto, en especial en esa porción en la que vos estás citando y permitiendo que reflexionemos, justamente lo que demostraba era que habían caído en uno de los errores más comunes, que el rico tiene casi siempre la justicia de su lado, al menos es lo que generalmente se ve, y lamentablemente sigue pasando. Y el pobre y el necesitado no tiene nadie que lo asista.
El pobre y el necesitado. Incluso hay proverbios que lo demuestran, que demuestran cómo muchas veces el pobre hasta ni siquiera consigue amigos, porque es más fácil tener un amigo rico que nunca te va a pedir nada que tener un amigo que siempre está necesitado y tenés que ayudarlo. ¿Qué pasó? La denuncia es a esta, che, yo les di privilegios, les di riqueza, les permití crecer, y ustedes en lugar de esa riqueza encargarse de distribuirla, hacerla llegar a todos, empiezan a generar esta disparidad social que hace que algunos sean totalmente discriminados y separados, sean parias básicamente, y esto también lo vimos en este sentir de canjear un esclavo hasta por un zapato o el calzado. Y por otro lado tenés mujeres totalmente exigentes, pidiendo constantemente más, no saciándose con lo que recibían, los que tenían riquezas apoyándose en esa riqueza para influir en todo juicio, que jamás sean ellos juzgados, personas que robaban y de eso que robaban se encargaban de dar ofrenda al Señor. Básicamente a eso llama a una. Hoy el término justicia social no me gusta, pero por el contexto actual, pero si lo vamos a situar simplemente en el contexto del tiempo del reino dividido, Dios llama a una justicia social, de decir, che, socialmente tienen que manejarse con justicia, les estoy dando mucho beneficio, les estoy dando esto, los llama a una reflexión, a decir, che, ordenen las cosas, les doy la posibilidad que ordenen las cosas. Y luego, como vimos, hay un rechazo de parte de ellos. Claro, estaban muy cómodos. No solo que estaban muy cómodos, sino que ellos entendían que todo lo habían conseguido ellos. Eso hace que el castigo del Señor termine llegando. Nosotros sabemos, y ya lo hemos estudiado, la historia nos muestra y nos enseña también de que el reino del norte es el primero en caer. El que más había caído en este tipo de errores fue el primero en caer. El reino del sur no quedó exento porque luego también cae por manos de Babilonia, pero ya en el 722 a.C. cae el imperio asirio y arrasa con la nación del norte. Así que es a eso a lo que apunta esa porción que vos nos citas, a esta necesidad de corregir ese accionar. Che, corrijan las cosas, sean justos. Dios constantemente llamó, incluso cuando leemos el sistema legal que había establecido para Israel en Levítico, vemos de que el Señor siempre se encargó de tener una atención especial por el necesitado, por el pobre. Incluso a lo largo de toda la Biblia vemos de que el Señor se preocupa mucho por el pobre, por las viudas y por los huérfanos. Hay un sentir del parte de Dios siempre constantemente inclinado a beneficiar a esos que están siendo más perjudicados. E Israel, el pueblo escogido, la nación, la casa de Jacob, elegida entre muchas para ser el testigo de Dios en la tierra, estaba haciendo justo lo contrario. Mientras más recibían, más se guardaban para ellos, para beneficio propio, y se olvidaban del menesteroso en términos bíblicos. Bien, retomamos entonces, pero ahora ya para la parte práctica. La verdad que avanzamos en 6 capítulos del libro, lo que hace que podamos sacar un montón de aplicaciones prácticas. Como no hay tiempo para sacar todas las aplicaciones prácticas que hay en este libro, en esta profecía, yo la fui a algunas de ellas diciendo a medida que íbamos avanzando respecto a ciertos puntos que llamaban la atención o cosas que son muy similares a lo que pasa hoy. Ustedes saben de que además de que nuestro Dios es inmutable, la inclinación del corazón del hombre pareciera que tampoco lo es. Así como en Génesis capítulo 6, hace miles de años, la inclinación del corazón del hombre era solamente el mal, hoy nos vamos a encontrar con la misma realidad. Y así como en tiempos de la denuncia que hacía este hombre Amós a la nación total, reino del norte y reino del sur en Judá, encontramos un contexto muy parecido al que podemos encontrar hoy. Ahora, de todo esto, lo que a mí personalmente me gustaría que saquemos algo, está en el capítulo 3 de la profecía de Amós, los versos 3 al 8. Que yo algo les anticipe respecto a estas preguntas medio retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que ya tiene una respuesta. Es como, son aquellas preguntas que uno ya sabe la respuesta o que directamente uno no espera una respuesta. La respuesta o es un sí o es un no. ¿Bien? Entonces, capítulo 3, verso 3 de la profecía de Amós comienza diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Ya tenemos la respuesta a esa pregunta. No puede haber comunión en dos personas que no tuviesen un acuerdo. Y no estamos hablando de caminar al lado de una persona que opina distinto, se está refiriendo a otra cosa.
a la comunión y al avanzar juntos. Si uno apunta a el norte, si uno quiere ir a Ledesma, al norte, y el otro se quiere ir a Ushuaia, claramente no van a andar juntos. Uno apunta arriba, el otro apunta abajo, a eso se refiere. La respuesta es retórica, ya está implícita. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Acá tenemos que situarnos en el tiempo en el cual está hablando, en el que aquellos que estaban anunciando, los famosos atalaya, yo creo que los que han recibido la visita, ahora es telefónica, pero en su momento en las puertas de nuestros colegas, ¿qué es lo que hacen? Te hablan de la atalaya, ellos tienen que anunciarte, luego es responsabilidad tuya si haces lo que haces, pero por lo menos ellos te anuncian. Bueno, el atalaya, ¿qué hacía? Y el atalaya tenía una responsabilidad, veía el peligro y tenía que hacer sonar las campanas, de alguna forma anunciarle al pueblo el peligro inminente. Si él lo hacía y el pueblo se quedaba tranquilo y llegaba el peligro y morían, el atalaya era libre de esa gente. Pero si el atalaya se quedaba dormido y llegaba el peligro y él no había anunciado, la sangre era su responsabilidad y caía sobre él. Bueno, eso está en la profecía de Ezequiel. Bueno, ¿qué es lo que dice? Si el atalaya toca la campana, si el atalaya anuncia, che, hay peligro, ¿no va a haber revuelto? ¿No va a haber revuelo, perdón, en la ciudad? Estoy pensando en la comida, ya se acerca la hora, revuelto, dije. Bueno, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Verso 7. Porque no hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense, este versículo es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, incluso a futuro y cualquier otro libro que leamos. Dios anunció su proceder. Dios advirtió las consecuencias. Dios anunció el castigo antes de hacerlo. No los dejó seguir pecando sin avisarles de que eso estaba mal. Les dio los avisos suficientes para decirle lo que están haciendo va a traer estas consecuencias. Todo lo que el Señor hizo lo anunció a través de sus profetas. Y aquí viene el texto 8 donde vamos a sacar la conclusión práctica principal. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Te encontrás con un león y por favor, sepamos entender el ejemplo general, porque siempre surge el que te dice, pero hay un chico en un video que está y que vive con leones. Bueno, yo sé que hay excepciones a absolutamente todo, pero si ustedes se cruzan con un león que los mira con cara con la misma cara con la que yo miro la comida a esta hora, y les ruge, si no tienen temor o no se dan cuenta de lo que está pasando, o son realmente asombrosos. Dice, ¿quién no temerá? Y ahí viene la siguiente pregunta. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Claro, Amós está dando un mensaje que es muy particular porque lo incluye a él. Si el Señor habla, si el Señor la anuncia, si el Señor abre sus labios, sepamos entender esta frase figurativa, si el Señor abre sus labios para expresar una verdad, ¿cómo no vas a anunciar el mensaje del Señor? Yo creo que le hubiera servido a Jonás de que esto se hubiese escrito antes. Si Jehová habla, ¿cómo no vas a profetizar? Jonás, anda a Nínive y decides esto, esto y esto. ¿Qué hizo Jonás? Me fui. Si Jehová habla, ¿cómo no va a profetizar nadie? Y eventualmente sabemos de que se cumplió. Jehová habló y Jonás profetizó. Después vean de vuelta la clase, pero llamémonos a nosotros mismos a la reflexión. El mensaje ya lo hemos recibido. El mensaje lo conocemos. Y encima tenemos la posibilidad de seguir profundizando en el mensaje del Señor. Tenemos la posibilidad de seguir avanzando en el conocimiento de la palabra, en todo aquello que el Señor ha revelado.
Y lo importante de esto es que mientras más profundizamos, más nos damos cuenta que hay cosas que no han cambiado. Estamos en un tiempo en el que todo el mundo habla de cómo cambió todo. Y claro, por la cuarentena cambió esto, y que el COVID hizo esto, y que todo cambió. Sí, hoy es todo distinto. Y sí, hay mucho que es distinto, pero les cuento, hay cosas que siguen permaneciendo tal como eran en la antigüedad. Porque les cuento que la gente que hoy se muere sin Cristo sigue yendo al infierno, y les cuento que la gente que hoy recibe a Cristo sigue teniendo esperanza de vida eterna. Entonces hay cosas que no han cambiado. Como hay cosas que no han cambiado y que son las que deberían ser nuestro foco, yo los invito a una reflexión a esta realidad. Jehová ya habló. Jehová ya reveló su secreto. Y la pregunta es, ¿no vamos nosotros a compartir ese mensaje? Ya sabemos todo lo otro, ya sabemos lo que pasó, hay suficientes personas hablando sobre el contexto actual. Yo creo que absolutamente todos los que estamos acá estamos cansados de escuchar del contexto actual. Y el que no, bueno, será fanático de las malas noticias. Ahora, nosotros tenemos una muy buena noticia para compartir. Nosotros tenemos una revelación escrita para compartir. Y no solamente para compartir con el mundo que está perdido, hablarles de la luz y hablarles de la esperanza de vida, sino también aquello que podemos compartir con nuestros hermanos para crecimiento e instrucción. ¿Cuánto podemos hacer nosotros para bendición, tanto para el mundo, para evitar que se pierda, y para nuestros hermanos, para hacer de edificación y crecimiento? Jehová habló. ¿Quién no va a profetizar? Entonces Jehová habló. ¿Cómo nosotros no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a compartir? ¿Cómo no vamos a hacer uso de los dones que el Señor nos dio para bendecir a los demás? ¿Cómo no vamos a ser de utilidad en las manos del Señor? Esa es la reflexión con la que yo quería terminar. Amós termina haciendo una pregunta retórica. ¿Retórica por qué? Porque la respuesta está, ¿quién no va a profetizar? Todos. Eventualmente dice Cristo en un momento, y no quiero irme del contexto de acá, pero dice Cristo de que si los callas a ellos, ¿qué dice Jesús? Hasta las piedras iban a hablar. Hay mensajes de semejante magnitud que no hay forma de que nadie se quede callado. Y si te quedas callado, va a haber alguien que se va a levantar y va a hablar por vos. Pero acá yo te llamo y te desafío a vos que en tu intimidad y en tu ministerio y en tu lugar y en tu espacio no te quedes callado, que no sea una piedra la que tenga que hablar porque vos haces silencio, que seas vos aquel que recibió la revelación de Dios y pudo compartir el mensaje. Hasta acá la clase de hoy, y recordemos que nos queda la segunda sección. Dijimos que primero era la denuncia contra las 8 naciones y luego teníamos las visiones del profeta. Lean nuevamente toda la profecía, principalmente de los capítulos 7 al 9, para que puedan estar bien embebidos de la profecía de Amós, y cerramos la semana que viene. ¿Alguien quiere sumar algo, aportar algo, o nos despedimos? Yo iba a decir que, con respecto a lo que decía Muniro, que para mí en realidad era una acusación lo que estaba haciendo ahí el profeta. Por el el versículo 12. 5:12. Como que los acusa, sí. Y sobre lo que decía de la justicia social, yo no pienso que hoy sea distinta la justicia social, porque de hecho Pablo también dijo, la verdadera religión es ayudar a los pobres y a las viudas y a los huérfanos. Sí, pero la justicia social de hoy no prioriza a Dios. Por eso claro, no, pero me refiero que como concepto, me refiero que es lo mismo, el concepto es el mismo. Lo que pasa es que en la política se hacen eco de esas palabras, pero las usan o las aplican de una manera que no es la correcta. Por eso te digo, dado que hoy el uso de la palabra no es, por eso yo cuando dije, si me circunscribo al tiempo en el cual fue dado el mensaje, sí, la justicia social me encanta, pero lamentablemente hoy la justicia social se ha visto tan pervertida por toda esta sarta de personas pensando en su propio beneficio, que hacen uso de estas cosas. Un ejemplo claro es la teología de la liberación. Agarran conceptos muy lindos de la Biblia, reales, o sea, conceptos reales que hay en la Biblia, los agarra con fines políticos para rebelar a una nación, a una población latina en contra de una población anglosajona. Entonces, vos decís, che, está todo muy lindo lo que utilizan como base, pero tiene otro fin. Por eso yo no me quería hacer eco del término en el contexto de hoy, porque en especial en estos videos que lo publicamos y demás, quiero ser claro que hay cosas de hoy, de la justicia social, que no se pueden compartir en la iglesia,
¿Por qué? Porque para una ONG funcionan de 10, pero para una iglesia no, porque yo puedo alimentar a todos los chicos de todos los barrios pobres y ayudarlos en todo, que si no les predico, que es lo principal, entonces le estoy llenando la panza para que se me vayan al infierno. Entonces, la justicia social en el contexto bíblico sí me gusta, pero no en el de hoy. Sí, yo me refería más a otro tipo de ejemplo, como que he hablado con algunas personas que muchas veces se confunden con respecto sobre a quién hacer el bien. Hay algunos que terminan pensando, como para no irse a ese extremo que vos decís, piensan que depende si es buena la persona, o sea, si el pobre es bueno lo ayudo, si no, no. O si es de la iglesia lo ayudo, si no, no. Porque hay personas que lo han dicho diciendo ser cristianas y me parece que ahí es donde están equivocadas. Yo tengo que ayudar, no importa lo que haga el pobre después con la ayuda que yo le doy, ni siquiera tengo que juzgarlo. Por ejemplo, si le regalo una ropa, que es muy común que pase, cuando yo era chica pasaba una familia todos los días prácticamente por mi casa, y mi vieja le daba ropa a veces que estaba nueva, o sea, usada pero sin rotura ni nada, y vos veías que después no la lavaban, la tiraban directamente. Entonces mi vieja se enojaba. Pero, viste, viendo esa situación, no es que ella dejó de ayudarlos, pero muchas veces pensamos que algunos tienen derecho a que los ayudemos y otros no. Y en realidad me parece que ese es el concepto que digo de la justicia social es, yo lo doy y me olvido. No estoy persiguiendo a la persona a la que ayudé para ver qué hizo con lo que yo le regalé. O con la ayuda que yo le di, porque a ella estaríamos pecando nosotros también. Sí, fíjate que el llamado de Cristo es, te pide, da. Sí. No te dice, No importa si se lo merece, si es vago, si no es vago. Claro, hace un análisis costo-beneficio. A ver, hay una cuestión lógica. Estoy en la puerta de un casino y un tipo sale, me pide plata con cara de necesitado y vuelve adentro. Tampoco caer en la inocencia extrema, claro. Pero sí, el Señor te dice, te pide el abrigo, dalo. Punto. No porque ese nene me lo pide en el semáforo, pero se lo va a dar al padre que está allá en la esquina, que es un vago, que lo hace todo, entonces no le doy al nene, no le doy al padre, el padre le pega al chico, y toda la historia que ya nos hacemos en la cabeza, cuando el Señor te dice, viene alguien y te pide, da. Que un poco eso es la denuncia en tiempos de amor. ¿Por qué? Porque vos decís, che, no solamente que tenés la posibilidad de dar, sino que tienen suficiente riqueza hoy como para que no haya necesidad, como para que no tengas nadie pidiendo. Y encima el sistema que les había dado Dios para que el pobre pudiese tener su sustento diario, hacía de que fuese innecesario que haya esa separación, que seguramente había un abismo grande entre la clase alta y la clase baja, que hizo y generó el desagrado divino. Y bueno, obviamente como iglesia nosotros no tenemos que caer en eso, no. Vos claramente lo dijiste. Y lo otro era una aclaración sobre lo de la doxología, que antes que me aparezca el aura celestial, digamos, no es una iluminación mía, sino que lo debo tener porque lo tenía anotado en una Biblia, como que era una doxología, a lo mejor en algún mensaje, porque es verdad, son re fuertes las palabras que dice de esos versículos que leíste, porque en realidad está adorando a Dios en 2 versículos. Y me llamó la atención porque ni uno por ahí ni se acuerda de estos profetas menores, y hay doxologías por todos lados. Aparte yo siempre digo, nosotros somos muy propensos a ser cristianos de versículos de imán, ¿viste? El imancito de tener, andarán dos juntos sin que estén de acuerdo, todos lo conocen por versículo, y les pregunto y los pongo una espada y saben que es Amós 3:3, pero no tienen ni idea del contexto, o no tenemos ni idea del contexto. Lo mismo después cuando hay otras porciones de Amós que son súper conocidas. Amós tiene porciones así, que sueltitas están muy buenas. Jonás, las salvaciones del Señor. Tenemos la Ivy que hizo todo un CD de las salvaciones del Señor. Pero lo sacamos así, ¿viste? Sacamos versículos fuera y nos olvidamos del contexto, que es súper importante. Así que no, está bueno. Y ojo, lo que le sucede a Andrea nos puede pasar todo y es súper útil, pero siempre es útil. Todas esas anotaciones en algún momento se hace útil cuando estás compartiendo, cuando estás leyendo la Biblia, recordás algo. No dejen de hacer esas cosas.